Entonces, como les digo, para que nos quede aquí completamente grabado, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos entonces? Tenemos anexo número uno de la resolución 3, anexo uno y 2 de la 1362. La descripción del generador, es decir, a qué se dedica. Pues no decir, es una peluquería, no, especificar, una peluquería que hace esto, esto y esto, hace estas cosas y estas cosas, ¿cierto? ¿Cuál es el compromiso ambiental? ¿Sí o no? El diagnóstico interno y externo. Cuando hablamos del diagnóstico interno, es cómo es la gestión de los residuos sólidos internamente. Y el externo, ¿qué se hace con esos residuos? Ah, que se los lleva a tal empresa. Bueno, listo. No, que realmente no se los lleva ninguna empresa certificada, sino que se los lleva a empresas varias. Vuelvo y les repito, como les digo, como les di, que ustedes me dicen, ay, entonces, si no se los lleva una empresa certificada, entonces tengo que cambiar. No, o sea, no necesariamente. O sea, no es culpa de ustedes de que ellos hagan una mala gestión. Listo. O sea, no es culpa de ustedes que ellos hagan una mala gestión. Allá ellos. Ustedes qué tienen que decir? Ah, no, señores, qué pena con ustedes, pero ustedes están haciendo una mala gestión de los residuos que están generando. Al estar haciendo esa mala gestión, entonces, pues deben de realizarlos de otra forma completamente diferente. ¿Listo? Y ustedes, bajo eso, pues ya, ya dicen, pues dan como sus lineamientos ambientales. Tal es que la próxima semana, toda esa semana sea para esto, para hacer el diagnóstico y para empezar a estructurar ese diagnóstico de lo que ustedes encontraron, de lo que ustedes dieron, de forma tal de que en la segunda visita, ¿cierto? En la segunda visita, entonces podamos presentarles a ellos los resultados y decirles, vea, estos son sus resultados. Esto fue lo que sucedió con ustedes. Esto fue lo que les pasó. Ustedes deben de mejorar en esto y en esto y en esto y en esto. Ah, que cómo se hace. Tranquilo, no hay ningún problema. Yo ya soy casi ingeniero. En este momento prácticamente soy tecnólogo. Entonces, venga y verá, yo le cuadro esto, pues no hay ningún problema. Acá, en las páginas que leyeron la semana pasada, es algo que también vamos a hacer, ¿cierto? ¿Qué van a hacer ustedes? Y es lo siguiente. Miren que acá tenemos ejemplo 2 para identificar áreas de la organización. Entonces, por ejemplo, tenemos un área que es el área de laboratorios. Entonces, en esa área de laboratorios vamos a ver cuáles son los insumos que entran, cuál es el proceso que se hace y cuáles son los residuos peligrosos. Entonces, por decir algo, tenemos un centro estético. En el centro estético van a haber dos zonas, una zona de peluquería y otra zona de manicure y pedicure, ¿cierto? En la zona de, ¿en la zona de qué? En la zona ¿cómo se llama esto? En la zona de peluquería, entonces ponemos acá, hay corte, ¿cierto? Corte de cabello, corte de cabello. Entonces, ¿cuáles son los insumos para el corte de cabello? ¿Qué procesos se hacen? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el proceso? Corte de cabello, ¿cierto? Corte de cabello, ya. ¿Y qué residuos peligrosos salen de ahí, de ese corte de cabello? Ah, entonces, ¿qué residuos peligrosos? Entonces, salen residuos anatomopatológicos, salen residuos cortopulsantes, salen residuos biosanitarios, ¿cierto? ¿Por qué biosanitarios? Porque pues nos pueden cortar y entonces con un algodoncito o alguna cosa nos ponen ahí, pues papeles, toda esa cosa que salgan de ese proceso. Lo mismo, manicure y pedicure, insumos, corta uñas, esmaltes, toda esa cosa. El esmalte los envases de esmalte son qué? Pues no sé si llegan a ser corrosivos, pero sí, reactivos sí son, ¿cierto? Porque recuerden la definición de residuos reactivos. ¿Cuáles son las definiciones de residuos reactivos? Que son todos aquellos pues, que generan, pues que no explotan, pero que generan una reacción en contacto con el medio, ¿sí o no?
Por ejemplo, cuando a todos nos sucedió esto, por ejemplo, cuando algunas de las compañeras de ustedes iban y se pintaban las uñas en clase, ¿cierto? Cuando estábamos ahí completamente presenciales. A todos nos ha tocado, pues, el que diga que no ha estado en una clase, en una clase en la universidad y que hay manicure y pedicure, pues no, nunca fue a la universidad. Entonces, apenas abren el esmalte, ¿cierto? Apenas abren el esmalte y se empiezan a pintar las uñas, toda o sea, uno de una se da cuenta porque todo el salón queda inmediatamente ensolvado, pues por así decirlo. Pues, o sea, pues una palabra vulgar, pero sí, pues, o sea, se ensolva con ese olor porque es altamente reactivo tanto el esmalte como el removedor de uñas. Entonces, miren que eso pues tiende a ser un residuo reactivo. Esos algodones, entonces aquí entran algodones y esos algodones quedan acá dentro de la parte de residuos peligrosos porque son impregnados con eso. ¿Listo? Entonces vamos a hacer también por cada uno de los, ¿por cada uno de qué? Por cada uno de los, de los centros que se tienen. No es que tengan que ir ustedes a las 6 de la mañana ni nada, sí, ok, yo de todas maneras, o sea, no, lo que voy a hacer el miércoles y el viernes es de que yo me conecto con ustedes y resuelvo dudas. Les pregunto, ¿cómo van? ¿Cómo vamos con esto? Tan. Porque pues nos pueden tener dudas en algún momento. O lo otro también es que cuando estén allá, si tienen alguna duda o pregunta, inmediatamente pues me escriben. La cosa es que ustedes saben que yo no respondo inmediatamente, pero que les respondo. O sea, yo respondo, pero no sé a qué horas, pero que les respondo. Por favor, súper importante, cuando vayan a tomar fotos, pidan primero o sea, pidan primero permiso y digan, venga, ¿puedo tomar una foto? Pues puedo tomar fotos, ¿cierto? Y no a las caras, sino que simplemente pues al proceso como tal que se está realizando como tal. ¿Listo? Esas serían pues como las indicaciones que se tienen. Ya después, con todo esto, entonces, ustedes montan un informe, ¿cierto? Un informe ejecutivo donde dicen, vea, con fotos y todo, mostrando, pueden hacer dos cosas. Si quieren, montan un informe y se lo entregan a ellos. O si quieren, si tienen la posibilidad de hacerles el tal es que ustedes se la socialicen. O si tienen la posibilidad, eh, eh, si tienen la posibilidad de de poderles hacer una presentación en PowerPoint, entonces le hacen la presentación en PowerPoint y ese también sería el informe ejecutivo para nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿qué pueden entregarme? O sea, la presentación como tal, ¿cierto? La presentación como tal y el informe ejecutivo. El informe ejecutivo de ellos va a ser diferente al informe ejecutivo de nosotros. Lo mismo que la presentación de PowerPoint, la presentación de PowerPoint para ellos va a ser diferente a la de nosotros. ¿Por qué? Porque va a tener el mismo contenido, pero como esta es para la clase, lo que va a tener entonces es un ítem, ¿cierto? Vamos a ponerlo por acá, un ítem. Ya está, bueno. Quedo pensando acá todo el rato. Siga pensando. Tranquilo. Pienso otro rato. Vamos a tener por acá un ítem, ¿cierto? ¿Que va a ser cuál? Que va a ser socialización. ¿Listo? Entonces vamos a tener un ítem de socialización. O sea, ustedes me entregan en el informe o en la presentación. O sea, ustedes primero podemos revisar, ustedes me dicen, venga, revisame esta presentación a ver cómo la ves, si esta presentación sí me sirve o no. ¿Sí? Entonces, según eso, entonces yo les digo, sí sirve, no sirve, todo. Cambiarle esto, cambiarle esto. En las presentaciones no poner, o sea, pongan solamente el nombre del decreto y ponen fotos y lo que ustedes encontraron. No pongan ahí un párrafo grande, no, solamente, o sea, ser muchísimo más explícitos con cada cosa.
Y de ahí entonces, de esa socialización, entonces, en el informe que me van a entregar a mí, o la presentación que me van a entregar a mí, ustedes van a poner la socialización. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo claro? Los restos de los metales, como tal, pueden clasificarse como un residuo. A ver, volvemos a lo mismo que estábamos hablando, Jennifer, en la clase pasada. O sea, ¿será un residuo o será una materia prima no aprovechable? Ahí es donde están las cosas, ¿sí o qué? O sea, realmente yo creo que llegamos o sea, hemos, eh, o sea, llegamos a un punto, o llegamos a un punto, no, llegué yo a un punto en el cual, pues, de tantas presentaciones y cosas que he hecho, que yo ya, pues, a partir de este año ya tomé como esa definición para mí y que se las quiero compartir a mis estudiantes. Y es dejar de decir residuo y pasar de residuo a materias primas no aprovechadas, ¿cierto? Porque eso ya le da un enfoque completamente diferente a las cosas, ¿cierto? O sea, no podemos llamar basura algo que por nuestra ignorancia no sabemos darle un uso, ¿cierto? Es como, por ejemplo, pues lo digo en mi caso, o sea, lo digo en mi caso. Yo voy a un restaurante chino y a mí me entregan unos palos chinos y yo digo, ¿eso para qué? ¿Cierto? Pero es ¿por qué? Porque yo no sé utilizar palos chinos, ¿cierto? Otras personas podrán decir, este sí es montañero, ¿cómo no sabe coger unos palos chinos? No sé coger palos chinos, yo qué más hago, pues, ¿cierto? Entonces, por eso, no quiere decir que eso sea algo que no tiene ninguna utilidad por yo no saberle dar la utilidad. Sí, sí me hago entender con lo que te quiero decir, Jennifer, con lo que te quiero decir acerca de eso. Y con lo que dices, se aprovecha vendiéndose en la empresa, se aprovecha vendiéndose a chatarrerías. Entonces, mira que si tú le preguntas a ese señor de la empresa, oíste, esto es basura, él le dice, no, mija, con eso yo tengo otra entrada. ¿Sí o qué? Mira que ese señor ya tiene otra entrada con eso. Entonces ese señor va a decir, eso es basura. Ah, no es que eso es basura, basura. Oiga, mi hijo, ¿cómo va a ser basura lo que me dé plata? Ah, para nada. Moisés, pues sí, pues si quieres trabajas con ese orden, no hay ningún problema. Dale, pues es que no hay ningún problema. El anexo número 1 de la 1362 es la carta que te hicieron. El anexo número 2 habíamos dicho que era hasta el 3.2 y entonces ahí ya pues que son las corrientes de los diferentes residuos. La descripción del generador, pues a qué se dedica, una peluquería, toda la cosa. El compromiso ambiental que lo van a crear ustedes con ellos o si no lo crean ustedes solos. El diagnóstico que sí lo tienen que hacer ustedes allá. Y la verificación si ellos tienen ese pejirrespel o pejiraza, que aquí fue donde empezó todo. O pejiraza. Y ya después el aforo y la socialización. ¿Cuál va a ser el aforo? El aforo es determinar cuánto es la cantidad de residuos sólidos que ellos están generando por día, para nosotros poder hacer la práctica y saber si, pues muchos pueden tener, a los que les recogen los RESPEL, ellos ya saben ya saben la cantidad de residuos que les está llegando. Hay otros que no. Entonces ahí está la cosa en cuanto a ello. Listo. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. No. Bueno. Entonces, en el momento estamos por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
10. Listo, 10. Entonces, a 4 personas, sí, a 4 personas, o sea, 4 personas trabajan de forma individual y pueden existir 3 parejas. ¿Listo? Pueden existir 3 parejas. ¿Para qué? Para las exposiciones. Jennifer ya tiene pareja, o sea que ahí pues ahorita escoge el tema ella sola, porque a usted le viene una persona del otro grupo. En Colombia existen, pues bajo la realidad, 7 planes postconsumo, ¿cierto? Esos planes postconsumo es acerca de que, pues como su mismo nombre lo dice, yo consumo y qué hacer con ello, con este posterior al consumo. Cuando empezamos la materia, ¿cierto? Cuando empezamos la materia, habíamos hablado de que en la página del ministerio, donde se encontraba lo que tenía que ver con estos diferentes planes. En total, se tienen, como les digo, 7 planes postconsumo. De estos, pero hay otros 2 que no están involucrados dentro de la página del ministerio como planes postconsumo, pero que también hacen parte del mismo, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es coger esos planes postconsumo, esos 7 planes postconsumo, y vamos a explicar de qué se trata la resolución, pero muy, muy someramente, o sea, donde, donde vamos a decir quiénes deben de hacer ese plan postconsumo, quiénes están obligados y toda la cosa. ¿Listo? Bueno. Y por el otro lado, vamos a investigar acerca de, de qué forma es el aprovechamiento de esos residuos, tanto en Colombia como en el exterior. ¿Listo? O sea, vamos a dar un ejemplo de, de ¿un ejemplo de qué? Un ejemplo de aprovechamiento o tratamiento nacional y otro internacional. Esto se bloqueó. Listo. Eso sería entonces lo que haríamos. No responde. Entonces, bueno, a ver cómo hago por acá. Entonces, en total, vamos a presentar mejor por acá, que eso, para eso no necesito presentación acá. Vamos a presentar por este. En total, como les digo, tenemos 7 planes post-consumo. Vamos a meternos a la página del ministerio. Y recuerden que a principio de semestre les había dicho, vean, nos metemos por acá, temáticas, en temáticas, asuntos ambientales, sectoriales y urbanos. Y en este vamos a encontrar programas postconsumo existentes. Y aquí nos van a salir los 7 programas postconsumo. Pilas, medicamentos vencidos, computadores, baterías usadas, bombillas, llantas usadas, envases de plaguicidas. Vamos a meternos al de llantas usadas. Y acá en el de llantas usadas vamos a encontrar de qué se tratan, cómo se entregan las llantas usadas. Vamos a encontrar qué planes postconsumo existen en Colombia. Y además vamos a encontrar la resolución.
Y acá en la resolución nosotros acá vamos a decir, vea, ¿quiénes necesitan hacer esto? Todos los que tengan más de 200 llantas de bicicleta, que vendan más de 200 llantas de bicicleta, tan, así cada uno. También los que vendan vehículos, y ya damos pues las definiciones de las llantas y ya, pues entonces muy somero. Y ya no, y posteriormente entonces nos vamos a investigar acerca de qué es lo que se hace a nivel mundial sobre la parte de los, sobre la parte de qué, sobre la parte de los, de, de las llantas, ¿cierto? ¿Qué se hace en Colombia? No, que entonces en Colombia se pican y se hace esta y esta otra cosa y ya, ¿sí o no? Entonces por eso pues se tendría pues como esa parte en cuanto a eso. Y si no, y a nivel internacional buscar también qué se hace. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos 7 planes post-consumo. Entonces necesitamos 7 personas y cada persona, entonces yo voy escribiendo acá y ya después, posteriormente, lo pasamos a otro, lo pasamos ¿a dónde? Lo pasamos al, al WhatsApp. Entonces, listo, Felipe Valencia se fue con llantas usadas, va uno. Medicamentos vencidos. Medicamentos vencidos, Moisés, Moisés Ramos. Jennifer, no sé, ¿qué quieres? Plaguicidas, luminarias, pilas. Bueno, pues entonces, no, no, esto ya está muy. Bueno, Jennifer Ríos, yo voy aquí, Jennifer Ríos, plaguicidas. A ver, yo veo acá. Camila Londoño, pilas, o sea, pero pilas, las pilas comunes. Y Joan Ríos, que también pidió pilas, también se le tienen las pilas. Eh, eh, Baterías de plomo ácido. O sea, ¿cuáles? Las de vehículos. Listo. A ver cómo vamos. Voy con uno, voy con llantas, medicamentos, pilas, plaguicidas y pilas y baterías de plomo ácido. Me falta, me falta computadores. Que viene para Gloria y me falta luminarias. Listo. Esos serían entonces los 7 postconsumo. Eh, ¿Alguien va a trabajar solo? ¿Alguien se quedó sin tema y quiere trabajar individual o se van a unir con los grupos, con las parejas que hay? ¿Ah? Muchachos, listo. Entonces, Catalina Restrepo, vamos a darle aceites usados.
Ah, y Felipe es con Cristian. O sea que me vuelve a quedar sola luminarias. Profe, Me falta luminarias. ¿por qué le queda solo luminaria? Ah, Profe, porque no Cristian porque había ya escogido, no, también. no, él no está acá en la clase. Cristian Gómez. Ah, entonces otro Cristian. Sí, profe, no, yo creo que es Cristina. Ah, es Cristina, Cristina, qué pena, qué pena, qué pena. Es Cristina, Cristina, perdón. Sí, 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 sí. Bueno, oye, una cambia todo, ¿sí ven? Eso es lo importante de poder escribir. Bien, ahí qué pena, listo. Sí, qué pena, Cristina. Listo, no, entonces quedamos así, ¿sí o qué? Ya saben, entonces, ya saben entonces de qué forma es que vamos a trabajar cada uno de estos. ¿Alguna duda o pregunta? No, listo. Entonces vengámonos por acá, también aquí en la página del ministerio. Vamos a poner aquí economía circular, Ministerio de Ambiente. No, qué computador este tan malo el que tengo en este momento. Yo no sé qué voy a hacer. Bueno, anteriormente en Colombia, entonces ¿hasta qué? Hasta el 2016, hasta el 2016 no se tenía un sistema de economía, pues o sea, en Colombia se trabajaba lo que se denominaba la economía lineal, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso de economía lineal? Eso de economía lineal quiere decir de que consumo e inmediatamente, vamos a ver eso por acá. El computador en el que estaba presentando no me está dejando. Entonces, es simplemente consumir, transformar y después de consumir y transformar, inmediatamente entonces votar. Así ha sido pues como nuestra conciencia desde hace muchos años. Ya después entonces, ya después entonces, a partir del 2016, en Colombia se crea un COMPES, ¿cierto? Se crea un COMPES, ¿cierto? Un COMPES es el Consejo Nacional de Política y Economía Nacional. Es creado por el Departamento Nacional de Planeación. Vamos a ver qué es un COMPES, ¿cierto? Entonces, está la máxima autoridad de planeación y se desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el gobierno a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentadas en sesión, ¿cierto? Entonces, dentro de este COMPES, ¿qué es lo que se crea? Se crean diferentes políticas para poder trabajar estratégicamente en Colombia. Por allá en el 2016, entonces, en el 2016, se crea un COMPES, que es el COMPES 3874.
Este COMPES 3864 nos habla acerca de la política nacional para la gestión integral de los residuos sólidos. Y bajo esta política nacional de la gestión integral de los residuos sólidos, se pasa de una economía lineal a una economía circular en Colombia. Listo, eso es lo que sucede, eso es lo que sucede entonces. Vamos a abrir la presentación por acá para que la veamos entonces. Vamos ya aquí así. Entonces, como les decía entonces, ¿qué es la economía lineal? La economía lineal es tener unas materias primas, que las materias primas son ¿qué? Los recursos naturales, ¿cierto? De esas materias primas se produce. Apenas se produce, se consume. Y luego de consumir, se bota. O sea, en ningún momento se tiene implementado un sistema bajo el cual estas materias primas retornen de nuevo al sistema. O sea, siempre se tienen de forma tal de que simple y llanamente se tengan de esta forma. Entonces, eso lo que nos genera es una alta acumulación de residuos. O sea, una mayor y mayor y mayor acumulación de residuos sólidos y un mayor consumo de materias primas, ¿cierto? Un mayor consumo de materias primas. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar consumiendo estas materias primas, siempre las voy a estar necesitando. Y estas materias primas, a lo último, ¿dónde van a terminar? Van a terminar en un relleno sanitario, ¿cierto? Pero miren, por ejemplo, el caso que nos estaba diciendo Jennifer. Jennifer nos dice, el Señor genera unos metales, pero esos metales no los bota, ¿cierto? Esos metales no los bota, sino que qué sucede con ellos? Sucede y acontece que esos materiales que estaba botando, vuelven a ser ¿qué? Vuelven a ser materias primas. ¿En dónde? En el mismo negocio de él. No, no vuelven a ser materias primas en el negocio de él, sino que él se los comercializa a una cacharrería y este señor encontró una entrada externa para la gestión de sus residuos sólidos, pues una gestión, una entrada externa a partir de algo que él denominaba anteriormente residuo. Ahora es algo que entra dentro de su, dentro de su estado financiero. ¿Y por qué dentro de su estado financiero? Porque al fin de cuentas él, a partir de eso es que está generando, está generando un ingreso extra a lo que anteriormente no generaba, ¿cierto? Decía, vea, yo votaba esto y ahora vea. Vamos a ir hablando de casos así. Una, cuando se releva, si es que se releva, cuando,
cuando se revelan cámaras fotográficas, ¿cierto? Revelación de fotografías. Revelación fotografía, listo. Revelación fotografía, componentes. Componentes o residuos, ¿cierto? Entonces, en el revelado de, de las cámaras, ¿cierto? De las cámaras fotográficas. Entonces, dentro de ese revelado, diagnóstico de la problemática de residuos de fotorrevelado en Bogotá, evaluaciones estratégicas para su aprovechamiento y disposición. Que acabamos de encontrar una acá. Esto es una tesis de qué? De ingeniería civil, departamento de ingeniería de los Andes. Listo. Vamos a ver entonces de qué trata eso. Transporte, tratamiento de los residuos generados por los laboratorios fotográficos. Caracterización de los químicos agotados, generación de químicos agotados, empresas encargadas de la recuperación. Aquí era donde iba. Mire pues, oye, en esta pues, ¿sí o qué? Vamos a ver, vámonos para la página número 20. ¿Dónde estará eso? Bueno, que decía que página 20, pero bueno, vamos a buscarlo por acá. Marco legal, pero lo que quiero ver, marco internacional, lo que quiero ver es cuáles son los componentes de eso. Eso estaba antes, diagnóstico, vea, materias primas e insumos. Las materias primas e insumos utilizados en los laboratorios fotográficos en su mayoría son importados por empresas nacionales a nivel nacional, Kodak, empresas nacionales. Generación de los químicos agotados en los laboratorios. Los químicos agotados en los laboratorios, pero yo lo que quiero ver son, vea lo que dice acá. Los bidones de revelador que son recogidos son vertidos directamente al alcantarillado sin ningún tipo de tratamiento. En la ciudad de Bogotá se encuentran registrados en la Cámara de Comercio para 2005 400 laboratorios fotográficos. Pues eso fue antes de que empezaran obviamente las cámaras digitales, pero de todas maneras todavía se revelan, ¿cierto? Aquí están pues los galones y el fijador, los porcentajes de químicos, pero no nos dice cuáles son los químicos que se están generando. Caracterización de los químicos agotados. De B o de cubo, miren que tienen compuestos de plata, ¿cierto? Y también tiene unos sulfuros. La cosa es, pues yo voy aquí, mira, aquí nos hablan de nuestro decreto estrella, el 4741. Es de que por allá, hace mucho tiempo, una persona, pues cuentan, de una persona que era, pues, una persona no letrada, pues, una persona no estudiada, ¿cierto? No estudiada en universidad. Entonces, él una vez vio que cuando revelaban en esas cosas fotográficas, lo que estoy diciendo no tiene ningún sustento científico, es chisme científico, entonces como es chisme, no sé si sea mito, realidad o historia, pero contaron que fue acá en Medellín, ¿cierto? Que entonces que el señor vio eso plateado, ¿cierto? Una vez que fue a revelar unas fotos y llegó y le dijo, ve, ¿eso qué es? Dijo, no, estas son las cosas que quedan revelado. Ay, ¿qué se hace con eso? Ah, no, eso se tira ahí por la alcantarilla, tal cual como está mostrando en Bogotá. Estamos hablando de hace 35, 40 años o más. Y él dijo, ah, ya, ¿y eso qué tiene? Y le dijeron, sulfato de plata. El man, ¿qué fue lo que dijo? El man dijo, sulfato de plata. El man no tenía ni idea de qué era el sulfato, ¿cierto? O sea, el sulfato de plata es una sal. Pero él dijo, eso termina en plata, y plata, y la plata se puede vender. Entonces él supuestamente lo que hizo fue empezar a recoger todos esos vertimientos que realizaban de Kodak, pues en esa época Kodak, Foto Japón o Perry, de las que Nippon, de las que me acuerdo, pues, y entonces empezó a recoger eso. Ah, ¿usted me regala eso? Ah, sí, lléveselo, lléveselo, lléveselo. Cuando ya después el viejito, ya pues con camiones y toda la cosa. Supuestamente, ¿qué fue lo que hizo? Esto, una electrólisis, ¿cierto?
Una electrólisis. ¿Una electrólisis con qué fin? Con el fin de recuperar, ¿cierto? De recuperar la plata, porque él escuchó la plata, ¿cierto? La plata que se tenía. Entonces se consiguió un químico y le dijo, mijo, venga para acá. Usted que es ingeniero químico, sepáreme esto. Aquí dicen que esto es sulfato de plata, entonces necesito que me quede la plata. Y con el sulfato usted verá qué es lo que quiere. Pero yo necesito que me quede la plata. Entonces hizo una electrólisis, tal cual acá como nos lo están explicando. Acuérdense cuando ustedes veían electrólisis en química general, que la electrólisis es que, pues, no sé en cuál química la vieron, la electrólisis es que se mete un cátodo y un ánodo en un sistema salino y entonces la sustancia ácida pega para uno y pues la sustancia ácida pega para el cátodo y el otro pega para el ánodo, ¿cierto? Perdón, la plata pega, pues el metal pega para el cátodo y la sustancia no metálica para el ánodo. Y todo quedaba ahí y el señor recuperó la plata, ¿cierto? Miren acá lo que dice. Miremos acá lo que dice. Pues esta me la acabo de encontrar como acabamos de ver. Dice, las 15 microempresas hacen la recuperación de plata por medio de electrólisis. Al realizar este proceso se sumerge un cátodo en el químico agotado y al final de la electrólisis el cátodo es raspado para remover la plata recuperada. La plata en escamas es así como se denomina la plata que es raspada del cátodo, está contaminada con impurezas, sales, azufres y otras sustancias y tiene menor valor en el mercado. Para eliminar las impurezas hay que refinar la plata en escamas. El proceso no es complejo. Solo hay que fundir la plata junto con bórax o sal de nitro para que las impurezas sean eliminadas. Una vez teniendo la plata líquida, esta se vierte en agua para obtener plata granulada, clasificada como plata ley 990 o 1000. La ley es algo que se tiene en minería, ¿cierto? Dependiendo de la ley que se tenga, es la pureza del metal y con eso tiene un mayor valor. Y se ofrece a las orfebrerías. Si no se desea vender la plata granulada, se puede utilizar para la elaboración de nitrato de plata, el cual es utilizado para elaborar espejos o para uso de otras aplicaciones. Y ya nos explican todo eso. Entonces, miren ahí de qué forma entonces nos están mostrando cómo a partir de algo que era un residuo y que simplemente y llanamente lo que estábamos haciendo era materia prima, produzco, consumo y voto. Ahora esta gente dice, no, venga, que por aquí hay plata, cojamos esa plata, se la vendemos eh, a las orfebrerías, como decían ahí, pues, o sea, a las diferentes a las diferentes joyerías, y a partir de eso, entonces ya podríamos tener una entrada extra. Entonces, es una forma entonces de poder manejar todo esto que tiene que ver con la economía circular. ¿Listo? Sí, son válidas las fechas que nos dice Felipe. Gracias, Felipe. Entonces, eso es lo que yo quiero que busquemos, o sea, que investiguemos y que consultemos. Miren que, por ejemplo, lo que se convertía en un residuo sólido, volvemos con lo que estábamos al principio, es una materia prima desaprovechada. O sea, son materias primas que estamos desaprovechando. Si nos vamos, por ejemplo, las tasas de reciclaje en 11 países de la región. Miremos quién es el que está mejor posicionado, que era lo que les decía la clase pasada. O sea, nosotros tenemos, como les digo, somos de admiración. Yo no sé aquí por qué dicen que Perú, porque Perú sí, pues realmente no. Las tasas de reciclaje son muy bajas. Miren cómo nosotros estamos en la cúspide de las tasas de reciclaje. O sea, realmente, claro, uno es muy desagradecido con lo que tiene, pero no es que sea desagradecido, sino que uno no
uno no alcanza a magnificar las cosas pues, o sea, uno no alcanza a magnificar lo que tiene, y fuera de eso, pues es que si uno ve realmente cómo es el manejo de los residuos sólidos acá, y que lo tomen a uno como referencia, uno dice, ah, pues es que sí, si nosotros estamos así, ¿cómo estarán el resto, ¿cierto? Pero es porque nosotros también, pues, o sea, tenemos que hacer un marco comparativo y tenemos que compararnos con los mejores, con Europa. Europa la cosa es completamente diferente, y es porque ellos no tienen esto, o sea, ellos no tienen materias primas. Ese es el problema de los europeos. Los europeos son pobres en recursos naturales. Al ser pobres en recursos naturales, ellos no pueden desaprovechar los recursos naturales, los tienen que aprovechar y aprovechar y aprovechar y aprovechar y sacarles todo el provecho, ¿cierto? Y sacarles todo el provecho. Mientras que, mientras que, mientras que las personas que tienen altos poderes adquisitivos, que tienen riqueza, desaprovechan las cosas, ¿cierto? Desaprovechan las cosas. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, si vamos a eso desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de dinero, pues uno llega y dice, pues, a que una persona va a un restaurante a comprarse, por decir algo, a comprarse una carne que vale 100.000 pesos, sabiendo que si va a la carnicería y se puede comprar la misma carne y la hace en la casa y le vale 10.000 pesos. ¿Cierto? Ese podrá ser el pensamiento de algunas personas, pero también lo mismo diremos nosotros de ellos, o sea, pues ellos por qué cogen esas bolsas y vuelven y las aprovechan con todo lo que está ahí, pues sabiendo que pueden producir productos nuevos, es porque ellos no tienen, o sea, no tienen la riqueza que nosotros tenemos. Y eso nos ha conllevado a que por eso nosotros pensemos todo el tiempo en votar y no en aprovechar. Si vamos nosotros a trabajar como debería de ser una buena gestión de los residuos sólidos, nosotros lo primero que tenemos que hacer es que prevenir. ¿Prevenir qué? Prevenir esa generación de esos residuos. O sea, ¿de qué forma puedo prevenir ellos? Si no los prevengo, por ejemplo, ¿cómo puedo prevenir yo? ¿De qué forma puedo prevenir yo la generación de un residuo? Por ejemplo, yo puedo decir, voy a una esquina, a la tienda de la esquina, y me dicen, ¿le empaco en una bolsa? Y uno, no, pues yo me lo llevo así, no hay ningún problema. Esa ya es una forma de ahorrar, esa ya es una forma de vos estar previniendo lo que se iba a generar. O sea, vos ya ibas a generar un residuo, que era que la bolsa, porque apenas llegaras a la casa, la ibas a botar, ¿cierto? Pues, en algunos casos, en el caso mío no, yo soy feliz pidiendo bolsas porque dentro de las bolsas meto los residuos sólidos que genero acá dentro de la casa. Pero entonces hay otras personas que no, hay otras personas que llegan y cogen esas bolsas y de una las botan. Entonces, bueno, ahí se tiene esa parte en cuanto a hecho. Estoy previniendo la generación de ese residuo, ¿cierto? Si no lo puedo prevenir, entonces ya paso a qué? A una parte que sería la reutilización. ¿Cómo poder reutilizar ese residuo? O sea, eso que estoy generando, no digamos todavía residuo. ¿Cómo reutilizar lo que estoy generando? ¿Cierto? Entonces, anteriormente, pues ya no se utiliza, porque pero me acuerdo mucho, mucho, mucho que en muchas casas y en muchas fincas la mermelada venía en envases de vidrio, y ahora la mermelada viene pues en empaques de plástico aluminizado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que uno se acababa de comer la mermelada, se lavaba el envase y pasaba a ser un vaso de la casa, ¿cierto? Y con las tapas se guardaban, y, y ya después, en diciembre, a partir de esas tapas que se guardaron durante todo el año, se, se hacían las maracas, no, ¿cómo se llama eso?
con lo que canta uno Tutaina, con lo que hace uno las novenas. ¿Cómo se llama eso? Eh, esperen. No saben de lo que les estoy hablando, no. Profe, sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Las que son redonditas, ¿sí o qué? Ah, por aquí pidieron panderetas. Es una pandereta, pandereta, gracias, pandereta. Por ejemplo, panderetas así, con tapas. Claro, pues que estas están más, estas eran las mías, estas, ¿verdad? Estas así, de tapas. Entonces se guardaban las tapas y posteriormente se hacían las panderetas, ¿cierto? Se hacían las panderetas con las tapas. Entonces, esas eran pues como unas diferentes formas de reutilizar. Entonces, miren que eso ahí, pues anteriormente, eso era pues una parte de la economía circular, o sea, se realizaba esa reutilización de todo lo que se tenía. Entonces, para la persona o sea, la persona que compraba ese frasco de mermelada en vidrio, ya estaba pensando en su vaso. Yo no, ya estaba pensando de que iba a tener vajilla nueva en la casa. Entonces, esa es una de las cosas a las cuales se llegaba en cuanto a cada uno de ellos. Ya por el otro lado, entonces, en caso tal de que ya no se pueda realizar la reutilización, entonces vamos hacia qué? Vamos hacia el reciclaje. O sea, que lo que no se reutilice se vaya a reciclaje. Y lo que no se recicle, entonces vaya a dónde? Vaya a valoración energética. ¿Listo? Se vaya hacia valoración energética. W2E significa valoración energética, pues porque pues es como la sigla en inglés que se tiene para tenerlo, que es de Waste to Energy. Y lo que ya tampoco se puede aprovechar como energía, entonces pasaría ¿a dónde? A disposición final. Sería lo último. Fuímonos para disposición final. ¿Listo? Eso serían entonces como los apartes, o sea, donde fuera un mundo bien manejado. ¿Cuál es el rollo? De que esto realmente, prevención no hay, reutilización muy poca, reciclaje más o menos, valoración energética en Colombia no hay, o hay a unos niveles muy pero muy bajos, y la disposición final sí es muy alta, ¿cierto? La disposición final sí es muy alta. Diciendo de que en la región somos los mejores, ¿cierto? Diciendo que en la región somos los mejores. Entonces miremos cómo está el resto de Latinoamérica. Entonces, son cosas que se deben de tener muy, pero muy en cuenta. Entonces, y que, por ejemplo, nosotros acá en Colombia no, nos acostumbramos al chute de basura. Entonces, abrimos la puerta de la casa, del edificio y lo tiramos. En Europa eso no está permitido. O sea, eso, usted tiene que bajar sus propios residuos hacia unos puntos especiales de recolección, ¿cierto? Lo mismo lo mismo en Estados Unidos también. Pues en algunas partes de Estados Unidos se tiene eso, se tienen esas partes de la separación. Y por ejemplo, en Estados Unidos se tiene algo, por ejemplo, con los residuos. Yo me acuerdo una vez estaba en un seminario en Baltimore, pues, en un congreso internacional de residuos. Y yo me quedé en una casa, pues en un Airbnb, que son pues casas, pues piezas que le alquilan a uno dentro de una casa. Y pues entonces pues yo llevé mis huevitos, mis cositas pues para hacerme el desayuno, pues que siempre hago el desayuno pues ahí cuando me quedo en esas casas pues en Airbnb me gusta mucho porque siempre me puedo hacer yo el desayuno, entonces me hago un desayuno bien trancado y con eso quedo para casi todo el día. Entonces, entonces ahí quedo bien, ¿cierto? Pues obviamente es un ahorro económico grande para uno, porque pues, le hace uno el desayuno. Mientras que, por ejemplo, me acuerdo una vez también, sí, una vez en Europa, que se me olvidó, no, me quedaba solamente 2 días en un apartamento y no alcancé a comprar nada y,
y fui a una parte a desayunar y me cobraban como 20 euros por un desayuno, por un buffet. No, yo salí, a ese día sí me sentí de los más montañeros del mundo, o sea, comí ¿y qué? Y hasta robé, pues, no me robé comida, pues porque pues, al fin de cuentas ya había pagado por ella, pero cogí la maleta y empecé a empacarme panes, manzanas, peras, o sea, cuánta fruta había por ahí para comer el resto del día. Yo no, ¿cómo voy a cobrar? Pues como 90.000 pesos por un desayuno. Entonces, pues, o sea, me lo llevé todo, pues, o sea, y con esas frutas comí todo el día. Claro, pues que ya después no pasaba por la cuadra de ese desayunadero porque ya me daba pena, pues porque dicen, vea, dice el colombiano que viene y paga 20 horas y se lleva la comida para la calle. Pero entonces, pues, no volví a pasar por ahí. Pero allá, en ese de Baltimore, estaba ahí una señora, estaba yo ahí con una señora, y yo le decía a la señora, decía, venga, ¿dónde pongo estos residuos que me quedan? O sea, los de la comida. Y llegaba y me decía, no, tírelos por el ducto. Yo, ¿pero por cuál ducto? Dijo, no, pues por el ducto. Me señalaba. Bueno, la señora tenía que ir. Y yo, el ducto. Y yo, pues, si yo estaba en una casa, ¿cierto? Y eso abrí cajones y cajones. Y yo, ¿pero por dónde va a tirar estos residuos? Y yo, ¿será que cojo estas cáscaras de huevo y me las llevo para el baño? ¿Qué? ¿Para el baño de la casa? Pues para el baño de mi pieza, ¿o qué? Yo más embalado con unas cáscaras de huevo, no sabía qué hacer con unas cáscaras de huevo. Yo, ¿para dónde me llevo esto? Y esta gente, ¿por qué no tiene aquí una cosa? Cuando ya después empecé, entonces ella me dijo que lo pusiera ahí. Cuando lo puse ahí, empecé a lavar y cuando voy viendo, y claro, pues es que uno no está acostumbrado a eso, pues si uno es montañero, ya después vi como una cosita así entonces puse las cáscaras de huevo, como ella me dijo que en el ducto, y con un tenedor era metiendo eso ahí a la berraca, tan, tan. Cuando ya después voy viendo por allá y había como, ¿y esta cosa para qué es? Claro, sino que lo que ellos tienen allá, cuando lo prendí eso, y yo, ay, siquiera que no, ya había sacado el tenedor y mi dedo, porque era de esos, pues, o sea, ellos, un triturador, entonces trituran todos los residuos orgánicos que quedaron, los trituran y se van como agua residual doméstica. Y claro, pues, o sea, es un agua residual doméstica porque al fin de cuentas lo que tiene es gran cantidad de materia orgánica y ya es tratada dentro de las, como agua residual completamente diluida, entonces debe tener una alta DBO. Entonces, de esa forma es que ellos lo trataban allá, pero yo ese día yo sí me sentí, vea, pues, yo dije, orgullosamente montañero, pero montañero, montañero, pero bueno, eso siempre le pasa a uno que sale por ahí de estas tierras. Entonces, ellos, por ejemplo, ahí de esa forma, ¿qué es lo que hacen? Están botando los residuos sólidos orgánicos fermentables. No los están tratando por forma de compost, sino que los están tratando de otra forma en las grandes ciudades. Van a las plantas de tratamiento de aguas residuales, ya después salen como lodos activos y como lodos activos son completamente estabilizados, bien sean por procesos de metanización o por procesos de secado y pasan a ser abono orgánico. Entonces eso es lo que sucede de, dentro de cada uno de estos diferentes casos. Entonces, la economía circular lo que busca es eso, o sea, de que las materias primas siempre vuelvan a converger y siempre estén en un estado de recirculación, ¿cierto? De que pasemos de tener las materias primas, producir, consumir y votar, a que, bueno, consumámoslas, pero consumámoslas de una forma responsable, ¿cierto? Que se vuelvan a integrar completamente dentro del sistema y que estén integradas todo el tiempo dentro de ellas. ¿Haciendo qué? Haciendo compostaje para una recuperación agrícola, haciendo recuperación de diferentes materiales, recuperando energía, haciendo separación, yendo hacia rellenos sanitarios, haciendo, pues, en rellenos sanitarios, pero entre estos rellenos sanitarios, generar energía a partir de los gases que se generan, haciendo incineración con el fin de generación de energía. Miren que este relleno sanitario lo que busca es la generación de energía, no de quedarse ahí. Entonces, el COMPES, este COMPES 3874
Este COMPES 3874 del 2016 lo que le dice a Colombia es, mijo, pare ahí, ¿sí o qué? Pare ahí. Y en Colombia, pues los que han trabajado más la parte de economía circular son estas personas. La Fundación Ellen MacArthur, que son los que han hecho la mayor cantidad de estudios acerca de esto, pues en Estados Unidos. Y ellos entonces dijeron, vea, la Ellen MacArthur dice que hay cuatro principios para todo lo que tiene que ver ¿con qué? Con lo que se tiene que ver con la parte de los residuos sólidos. ¿Y qué son cuáles? Primero, la prevención, como se los dije. La minimización de aquellos que van a disposición final. La promoción de la reutilización, aprovechamiento y tratamiento de residuos y evitar la generación de gases de efecto invernadero. Eso es lo que se tiene entonces. Listo. Entonces aquí se crea la política pública. Esto pasa en el 2016. Ya para el 2019, entonces, se crea la Estrategia Nacional para la Economía Circular. Y esta estrategia, entonces, nacional de la economía circular, entonces nos habla acerca de cuál es el contexto, cuál es el marco conceptual, el diagnóstico y todo eso. ¿Qué vamos a leer nosotros entonces? ¿Qué vamos a hacer nosotros en lo que sigue de clase, en estos 30 minutos? Nos vamos a leer de la página número 10 a la página número 25. ¿Listo? Que es que desde la introducción, pues de la 25 no, a la 26. Todo esto es carreta, el resumen. Y acá la introducción, que tiene que ver con la parte de objetivos de desarrollo sostenible. Esto fue lo que los estaba, no, esta es otra parte. Los triangulitos, qué es lo que se hace en cada uno de los diferentes apartes, ¿no? Que es pues, y acá el concepto de economía circular como tal. ¿Listo? Entonces hacemos esta lectura y cualquier duda o pregunta, yo quedo completamente pendiente. El próximo miércoles hay conexión, obviamente, en la cual vamos a ir resolviendo preguntas específicas acerca del trabajo que venimos realizando. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Cuándo se expone? Listo. Tan, tan, tan. Sí, o sea, es que realmente cuando uno va a diferentes países de Latinoamérica, uno dice, con razón es que todos salimos de acá de Colombia, ¿cierto? Y gran cantidad de amigos míos salen de Colombia, o sea, que tienen como esa visión empresarial, salen y de una hacen. En Perú sí que me he encontrado con amigos míos tratando no, montando, montando empresa allá, montando empresa en diferentes países. Y eso pues que Sudamérica está mejor, Centroamérica sí, es así, mejor dicho, Padre y Jesús mío. Entonces, yo creo que es motivacional nosotros poder salir de ahí y poder aprender todas estas diferentes cosas. ¿Se puede mejorar? Claro, se puede mejorar cada uno de estas cosas. Así la pandereta, tan baraca, sí. Listo. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna duda o pregunta. No, listo. Chao, feliz fin de semana. Nos vemos el miércoles.